¿Estás cansado, estresado, aburrido? Prepárate para disfrutar Palabras mudas. Palabras mudas. El espacio donde disfrutarás de una buena charla. Que te volará la cabeza. Palabras mudas. Con Jael y Gloria. Un espacio en el que compartimos temas del mundo digital, Cinematográfico y música. Palabras mudas. Palabras mudas. Donde le damos valor a las palabras. Hola, ¿qué tal amigos de Palabras Mudas? Sean ustedes bienvenidos un viernes más a un capítulo de su podcast favorito, Palabras Mudas. El día de hoy, yo Gloria y del otro lado mi querida Jael. Saluda, Jael. Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy les traemos un tema nuevo que esperamos que les guste. Y bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Y es que fíjense que pues en la historia del cine de los cuentos de princesas o de hadas o vaya, los cuentos infantiles e incluso algunas telenovelas, siempre ha existido un personaje que causa ese no sé qué, no sé cuándo hacia nosotros como espectadores. Y hablo de los malos, el antagonista, como ahora ya se le conoce, los villanos. Y de algún modo, pues se ha creado esa idea, o nos hemos creado la idea de que pues un villano es malo por naturaleza, por nacimiento. Generalmente no empatizamos hacia los villanos y bueno, resulta que hay algunos villanos que tienen una historia detrás y que a lo mejor nos podrían ayudar a comprender y a darnos cuenta que esos villanos pues realmente no son tan villanos. Y es por eso que en esta ocasión te vamos a traer una serie de villanos que no son tan villanos, que vaya, que vamos a conocer un poco el detrás de estos personajes que nos van a ayudar a entender un poco y a darnos cuenta de que pues no era tal cual como nos los pintaban, ¿no? Y que sí, y que tienen una razón de ser y por algo es que han llegado a convertirse en un villano. Entonces vamos a comenzar con esta serie de personajes que nuestra querida Jael nos va a estar contando del primero. Cuéntanos, Jael. Sí, creo que es importante mencionar que sin estos personajes, estos antagonistas, realmente no habría una historia, porque para empezar tienen que estar las dos partes, la parte buena, por llamarlo de algún modo, pero también la parte negativa. Y en este caso vamos a hablar de, pues como ya lo mencionaba Gloria, de algunos villanos que se han vuelto emblemáticos, y en este caso voy a platicarles un poco de el villano o de esta historia que pues sí se volvió en un antagonista emblemático, y hablaremos de la película de Karate Kid, que si ustedes recordarán es la película donde se narra la historia de Daniel LaRusso y de Johnny Lawrence, en donde LaRusso llega a un nuevo vecindario en Los Ángeles y por azares del destino se enamora de la misma chava que fue novia de Johnny. Pues en este sentido se empieza a hacer la rivalidad entre ambos. Johnny pues se convierte en el antagonista de esta historia, sobre todo porque pues es quien hace referencia a los golpes, pues se burla de él. Existe este choque que hay entre los dos y que bueno, de alguna manera parte del conflicto de esta historia, y que bueno, a raíz de esta situación pues Daniel le pide a el maestro Miyagi que pues lo entrene en artes marciales para poder defenderse y enfrentarlo de alguna manera en este sentido. Hablando de la otra parte de Johnny, pues Johnny era ya un sensei de karate y que era el mejor de su yodo, en este caso de Cobra Kai. Y pues esta historia se desenreda sobre todo en ese sentido de las artes marciales y sobre todo de enfrentarse a combatir o a dar sus mejores habilidades en este deporte o en esta práctica de las artes marciales. ¿Recuerdas esta película, Gloria? Realmente es una película muy emblemática. Sí, creo que toda esta serie de Karate Kid en general es bastante buena y
una u otra siempre nos van a dejar algunas enseñanzas, ¿no? Creo que además podría decirse que es como un clásico haber visto por lo menos una película de Karate Kid. Sí, por lo menos una. Que es importante decir que la primera película que salió y de la que les estamos narrando la historia o el centro del conflicto salió en 1984 y posterior a ello, a su gran éxito en los años 80, pues se hicieron algunas películas referente o digamos la continuación de la historia, sobre todo con la historia de Daniel LaRusso y con el señor Miyagi que salieron en los siguientes años. En 1986 salió Karate Kid 2 y en 1988 salió Karate Kid 3. Hay Karate Kid 4 incluso, pero bueno, en general la más relevante o la que todos recordamos es la de Karate Kid 1. Y bueno, como bien mencionábamos, ¿por qué la contemplamos en nuestra lista de villanos? Y es así porque en este caso surgió una nueva serie actualmente, bueno, en realidad se estrenó en Ujú. 2017-2018 y fue a raíz de que se hizo este conflicto a partir de un capítulo de la famosa serie ¿Cómo conocí a tu madre? No sé si viste esa serie, Gloria. ¿Cómo conocí a tu madre? No, Es una serie les quedó mal. también muy conocida, emblemática, sobre todo también relacionada a veces un poco en este rollo de las series entre amigos. Incluso fue a veces comparada un poco con la de Friends. Friends, pero regresando al punto de los villanos, hay un capítulo que se llama The Broad Mitsabu, que es el capítulo número 22 de la temporada 8, donde hacen referencia a estos dos personajes de Karate Kid. En el capítulo se narra que es la fiesta de Barney, pues sus amigos bien deciden llamarle a uno de los personajes de Karate Kid porque él decía que era su película favorita, que le gustaba mucho el chico de Karate Kid y bueno, ellos deciden llamarle pensando que su actor favorito era el protagonista, Daniel LaRusso, que en este caso lo interpreta Ralph Macchio. A él lo llevan. Cuando le dan la sorpresa, Barney dice que no, que lo odia, que él no es el chico de Karate Kid, que el chico de Karate Kid es el actor William Savak, quien lo interpreta o interpreta al personaje de Johnny. Y él dice que en realidad el chico de Karate Kid o la historia en realidad de Karate Kid pues se centra en Johnny. Él perdió porque en este caso Daniel usó una patada ilegal, ganó en este caso Laruso. Y pues él dice que esa es la historia equivocada, que en realidad el ganador o el protagonista de Karate Kid es Johnny y que pues en ese caso fue un error que hubiesen llevado a Ralph Macchio y bueno, ahí como que pues se enoja, dice no, 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 lo odio, pero pues lo deja permanecer en su fiesta. Pero después al final del capítulo, el payaso que estaba en la fiesta resulta ser que es William Savak, quien es el que interpreta a Johnny Lawrence y quien le dice en un diálogo muy emblemático que tenía toda la razón, que Barney fue el único que realmente entendió la cinta de Karate Kid y que el protagonista real era Johnny Lawrence. Y termina esa escena. En realidad esta escena se dice, o hay teorías en realidad que mencionan, que fue el inicio de que se pudiera considerar una renovación o una continuación de la historia de Karate Kid. Esto pues prácticamente pues le dio paso a que 5 años después se estrenara oficialmente Cobra Kai. Creadores dicen que más bien no acertan si fue el origen de continuar esta historia, pero la realidad es que pues se dio paso a una nueva continuación de la historia de Karate Kid, pero en esta ocasión con una vuelta a la historia, en este sentido, en mostrar o más bien contar la historia de Johnny Lawrence
donde da inicio a sus vidas adultas, como de alguna manera sus caminos cambiaron. Uno se dedicó a vender coches y otro a ir de trabajo en trabajo sin encontrarle realmente un sentido tal cual a su vida. Y gracias a querer renovar el dojo de Cobra Kai fue como se da inicio a esta serie. Esta serie le da la vuelta a este personaje porque realmente se centra en la historia de Johnny, de la perspectiva de él, de cómo para él fue un robo que Daniel pues, le haya robado ese torneo de yodos. Y bueno, creo que es una parte también de dar a conocer en ese sentido la otra parte, la otra cara, tanto la parte buena o la parte mala que se dieron en ese sentido en la historia de Karate Kid. ¿Qué tal te parece esta historia? Se me hace bastante interesante. Yo recuerdo haber visto parte de Cobra Kai, porque al inicio no, como que no la había entendido muy bien, ¿no? Pero ahora que me lo estás platicando, dije, wow, creo que sí la tengo que ir a terminar. Sí, como en todas las historias, solo tenemos una perspectiva y es la parte, pues, del camino bueno, pero no tenemos la perspectiva del otro lado, del antagonismo. Entonces, en ese Ajá. sentido, al menos Cobra Kai sí lo muestra y pues de alguna manera, como al pasar los años, al menos en Cobra Kai se señala cómo se fueron transformando estos dos personajes que pues tenían una gran rivalidad y que bueno, en este caso, en esta serie, también la demuestran, pero no solamente se quedan entre ellos como adultos, sino también con los hijos y con el vecindario que se vuelve a ser tanto una parte de ser como el team de Cobra Kai y el otro el team de pues el dojo que hace Laruso. Entonces, en ese sentido, me gustó, me agradó como darle la vuelta a la moneda y saber y entender también las dos perspectivas que muestran estas historias. Y es que como decíamos al inicio, ¿no? Siempre va a haber un trasfondo y creo que esta producción lo deja claro. Sí, esta producción lo deja claro y bueno, para mí fue como importante mencionarlo en esta lista de algunos villanos que, como bien decías, algunos no son tan villanos que otros, pero que son importantes y que al menos han sido referentes en esta categoría de villanos. Exactamente. Y bueno, ahora ya que abrimos con este tema y que Jael ya nos contó una primera producción, nos vamos ahora con otro personaje llamado o las hienas. Estos personajes salen en la película clásica de animación de El Rey León. Y en las hienas del Rey León podemos ver esta otra idea, ¿no? De que pues muchos pensarán, las hienas eran malas porque se unieron a Scar para poder conspirar contra Mufasa, ¿no? Y nada más por eso es que son consideradas unas villanas igual que Scar, porque pues iban a matar a nuestro querido protagonista. Lo que no contemplamos es que las hienas fueron desterradas de la sabana y fueron enviadas a este cementerio de los elefantes, ¿no? Donde después encuentran a Simba. Y resulta que claramente, pues, ellas son desterradas porque para Mufasa ellas interrumpían el ciclo de la vida, que claro, tenías que esperarte a que alguien más muriera, pues ahora sí que para aprovechar, ¿no? Pero ellas realmente iban y asesinaban para comer. Entonces, por eso fue que Mufasa las desterró, para que ya no siguieran alterando este ciclo de la vida. Pero también no vemos la perspectiva de que son hienas y que al igual que cualquier otro animal, van a buscar qué comer. Entonces, estando en este cementerio, las posibilidades de encontrar comida realmente son nulas. Y en realidad no es que fueran malas, ellas querían comida. Y no es como que, escogieron a Scar, sino que más bien eligieron a quienes les ofrecían regresar a la sabana para poder tener que alimentarse, porque realmente si no hubiera sido eso, Scar, que Scar les hiciera esta propuesta, pues básicamente las hienas
hubieran muerto de hambre, ¿no? Entonces, creo que ellas tuvieron pues la fortuna o desfortuna de que Scar les hiciera esta propuesta. Y al final del día, si no era Scar, iba a ser otro más y de todos modos iban a aceptar porque simplemente necesitaban que comer. Además, algo que me causó o que me hizo pensar un poco fue, realmente Mufasa fue un poco injusto porque ellas sí alteran el ciclo de la vida, pero me vas a decir que las leonas cuando iban a cazar a las gacelas no lo alteraban. O sea, Exactamente. es un, ¿cómo se dice? Una ironía, ¿no? Que las destierres a ellas porque alteran el ciclo, pero tú estás haciendo básicamente lo mismo. Solo que la diferencia es que él es el rey. La congruencia, yo digo. Exactamente. Sí, pero como Exactamente. bien mencionas, es un punto como importante, sobre todo también porque pues sabemos que en el reino animal existen pues ciclos de conexiones, o sea, me refiero a que para poder sobrevivir y en este caso si las desterraban o más bien que las desterraron, solo lo único que provocaban era el inicio de extinguirse como especie. Es como entendible en este sentido la razón de sus fechorías o el de querer hacer una maldad, en este caso a nuestro protagonista, el buen Simba. Exactamente, pues sí, pero volvemos, ¿no? No es como justificación, pero vaya, puedes ponerte en el lugar de ellas y entender que, pues, era básicamente necesidad, era supervivencia. Exactamente. Sí, creo que al menos el recordar estos dos personajes, más allá de sentir como odio o repudio por ellos, en realidad al menos a mí me recuerdan como algo muy chistoso, sobre todo por sus voces burlonas. Y bueno, yo los recuerdo de esa manera. Sí, de hecho creo que podríamos decir que son de esos villanos que no te caen mal o no sientes tanto ese no sé qué como en el caso de Scar, que pues en él sí todo el mundo lo odiaba porque pues mató a Mufasa. Pero Sí. pues vaya, con las llenas no sientes lo mismo. Sí, y es que realmente, o sea, no es su maldad como de ellos pues sí, su maldad de ellos, sino en realidad es como órdenes que siguieron y bueno, al final pues no resultaron tan bien como ellos hubiesen querido. Exactamente. Y bueno, Jael, cuéntanos otro personaje, otro villano que no sea tan villano. Bueno, en este caso, sí es un personaje bien villano, es un emblemático de todos los tiempos, sobre todo hablando de los superhéroes, de los cómics. Y bueno, en este caso les voy a hablar del emblemático Joker, el archienemigo de Batman, quien tiene una peculiaridad, no solamente en la vestimenta, sino también en su personalidad en vestirse hasta cierto punto o ser un payaso, burlarse de la vida o de los asuntos. Bueno, en 2019 se hizo una película donde se conocía el trasfondo de Joker y cuál era la razón o el inicio de este villano. ¿Si recuerdas este personaje? Claro, sobre todo, pues ha habido diferentes versiones de este personaje y cada uno le ha aportado su toque especial, ¿no? Que hace que el personaje al final del día pues no se vea como siempre es lo mismo, sino que los hace diferentes a cada uno. Sí, bueno, y en este caso creo que también la perspectiva que le han dado pues los directores en mostrar los diferentes rasgos de ese personaje y sobre todo porque al menos los emblemáticos o los que más recuerdan en realidad es también la versión de Ledger que se hizo en 2008, hablando en específico de la película de Joker que se hizo en 2019 que fue interpretada por el actor Joaquín Phoenix y que fue pues también fue un boom al menos en esta industria cinematográfica y sobre todo por la cuestión que enfoca esta historia. Hablemos en específico lo que aborda la historia de Arthur Fleck
quien con unas situaciones, unos problemas personales y sobre todo con problemas psiquiátricos que llevaba, pues hacía que su vida de alguna manera no tuviera pues un gran sentido, sobre todo porque tanto en su carrera como comediante había sido un gran fracaso y tanto a situaciones desde familiares con su mamá, desde con las propias personas del entorno de los comediantes y de la sociedad en general habían hecho que su personalidad y también los problemas psiquiátricos ayudaran a que se hiciera una bola de nieve más grande, que lo hizo en realidad elegir pues, el camino incorrecto o el camino en el que buscaba defenderse de algún modo de todo el daño que tanto de manera social se estaba haciendo, pero también de manera personal le habían hecho y de esta manera el buscar y el querer vengarse de todos aquellos que de alguna manera se enfocaron en darle un sentido trágico a no solamente a su vida, sino también a todo lo que le desencadenaba. Esta película al menos considero que muestran un lado también pues humanitario del personaje, pero también desde la perspectiva un poco cruda, un poco real, que podría desencadenar en personas o hablar un poco más sobre estos problemas que en general, si no se tratan, a veces podrías caer en un sentido equivocado. Y bueno, al menos esta película cuenta el inicio de cómo es que se hace llamar en Joker y cómo es que se vuelve famoso a partir de convertirse en un líder social, se desencadena a un inicio de un caos. Y al menos al llegar a convertirse en el de ser el archienemigo de Batman, este emblemático villano que pues recordamos con muchas escenas y al menos no sé si recuerdes esta película, no sé si llegaste a verla, pero pues al menos esta película llegó a tener dos Óscares, el primero como mejor actor y el segundo como mejor banda sonora. ¿La recuerdas, Gloria? Claro, ¿cómo olvidarla? Aparte, como siempre, el internet nos llena y hasta la fecha nos sigue llenando de memes con este actor. Entonces, yo creo que a lo mejor si no has visto la película, al menos con estos memes ubicas al personaje. Exacto. Y no solamente al personaje, sino también hablando un poco de su baile, que se volvió un ícono y que, bueno, actualmente donde se hacen las escenas o donde hicieron la escena en las escaleras, mucha gente va a tomarse una fotografía, incluso a bailar, ¿por qué no? A bailar este emblemático baile del Joker. Exactamente, sí, pues porque incluso hasta se toman la foto como imitando la pose, ¿no? Del Sí. bailecito. En algún momento de la vida, bueno, más bien siempre he tenido como cierto, ¿cómo? No, no es odio, pero tampoco es como que nunca me ha gustado Batman. Por alguna razón, Batman es de mis superhéroes menos favoritos, pero el Joker siento que siempre ha sido como el que resalta. Para mí, ha resaltado más los diferentes personajes del Joker que el mismísimo Batman. No soy tan partidaria de Batman, no sé por qué. Sí, y yo creo que se podría partir al menos de esta perspectiva que tienes de ellos, que probablemente por la personalidad, al menos Batman, el personaje muestran que es alguien serio, pues no diría tímido, pero a lo mejor que pues no quiere que nadie lo vea. O igual, Ajá. y bueno, hablando de su contraparte en la vida real y hablando de tal cual de Batman, ¿no? Pero bueno, en este caso, hablando del Joker, en realidad muestra hasta cierto punto como hasta ser alegre, hasta esa maldad que tiene, no sé, que tiene algo que te llama la atención. Ajá, sí, es como, no sé, es que siento que llega un punto en el que tampoco puedes odiarlo del todo, como sí, o sea, sabes que es malo, sabes
por ejemplo, ya en la última producción, pues pudimos conocer un poco más del personaje y de qué hay detrás de él, pero siento que no es un personaje que como tal te haga odiarlo. El Joker de 2019 se volvió entrañable. También el Joker de 2008 en la película de Batman, El Caballero de la Noche, de 2008. Esta película también, la de Liar o el actor que interpretó al Joker. En realidad también tuvo muchas escenas que fueron importantes. Por ejemplo, no sé si recuerdas la escena donde está vestido de enfermera y explota un edificio. Sí, Es una sí, escena emblemática y hasta donde sabía en actuaciones que le dio el actor de improvisar o ciertas esencias que le marcó, en realidad fueron improvisadas y que ayudó a que el personaje en realidad se consolidara de alguna manera para hacerse un referente en este sentido y a pesar de los años sigamos recordando estas escenas emblemáticas, al menos del 2018 y que pues muchos dirán cuál será el mejor. En realidad para mí los dos hicieron muy buenos papeles en estos personajes. ¿A ti cuál te pareció mejor o tienes un partido por alguno de estos dos actores? yo creo, es que los dos son muy buenos, pero probablemente me inclinaría un poco más hacia el último Joker, el 2018, 19, 19, ajá. 19. Ah. Sí, creo que me quedaría un poco con él. ¿Tú? Pues estoy entre un dilema, sobre todo porque la de 2008 tuvo escenas emblemáticas, también le aportó mucho y también al menos enfocándose en el personaje, trató de darle vida tal cual a los cómics. En este caso, como por ejemplo la cicatriz de la sonrisa, también como Sí. que, ay, no sé, te daba algo. Cicatriz que al menos no vemos en la de 2019. En realidad, pues depende de la perspectiva del director, pero no sé, yo estoy en un dilema que en realidad no soy partidaria de ninguna porque las dos se me hicieron emblemáticas. Buenas. Sí, es que bueno, regresamos a lo mismo, ¿no? Cada actor le metió ese algo que caracterizó a los personajes y que por alguna razón pues también son los más recordados. Estoy segura que son de los antagonistas que más recuerdan hablando de este mundo de los superhéroes. Y vamos a platicar un poco sobre el Grinch, que creo yo todos ubicamos al Grinch. Hay una película y también después me parece que salió, no sé, no recuerdo bien si es una serie animada o una película, pero el punto es que es animada. Pero recordamos siempre la actuación de la primer película de El Grinch, ese monstruo, ese algo que se quiere robar la Navidad. Y es que, digamos que se considera un villano por el hecho de querer robarse la Navidad. Y eso es, digamos, como que lo único que lo hace malo. Pero realmente es un personaje con el que podemos empatizar porque a lo mejor no a todas las personas les gusta la Navidad. Y digo, es válido, ¿no? Si te gusta o no te gusta, es válido. Pero él tiene malos recuerdos de estas fechas y por algo es que odia la Navidad, llega al punto de querer robarla y al final del día pues este es el único delito que tiene este personaje. Pero en realidad su comportamiento es producto de un poco la discriminación que sufrió porque era el único verde y el único que tenía como, era extraño, era diferente a lo que era el resto de la aldea y entonces de ahí empieza, ¿no? Que a sufrir esta parte de la discriminación, de las burlas también, porque decían, eres un niño y ya tienes barba, ¿cómo es posible eso? Entonces él como que va desarrollando ese sentimiento de no quiero estar aquí, de mejor me voy, y justamente este personaje pues es lo que hace, ¿no? Se va hasta lo más alto de la montaña donde esté 100% solo y entonces llega un punto en el que pues sí, recordar su infancia ya siendo un adulto es como ese deseo de sí, a fuerza me quiero robar la Navidad y quiero deshacerme de ella porque tiene esos malos recuerdos, ¿no? Yo creo que
para mí es de algún modo fácil entender el que después de tantos malos momentos, ¿cómo no vas a odiar la Navidad? Además, justamente en esas épocas fue cuando se burlaban todavía más y donde le robaron a la chica de sus sueños. Entonces, pues, ¿cómo no, verdad? ¿Tú qué piensas respecto a este personaje, Jai? Pues es una película clásica de Navidad que estoy segura que en cualquier temporada decembrina la han visto y si no, los canales en realidad se encargan de pasarlas y pasarlas en esa temporada. Y pues es un personaje que incluso se ha llegado a utilizar esa frase coloquial en personas o en familiares que no quieren organizar o no apoyan o no aportan nada para las reuniones familiares y se dice decir, no seas Grinch. Tiene muchas escenas en realidad que son también es importantes y que recuerdas con mucho cariño, como la de esta escena donde le dicen que si tiene tiempo Sí. y dice, déjame ver, a las 8 tengo, no sé, pero no me acuerdo bien de los diálogos, pero algo así decía. Y Y al la final dice, no, de no tengo, creo que dice, no, no tengo tiempo. la de tengo una cena conmigo mismo. Ah, Esa sí, no la cierto. cancelaré. Así. Y justamente igual en esta parte o en esta escena de revisar su agenda, hay una parte donde dice de ayudar a la hambruna mundial o algo así, Ah, pero en sí, sí, sí. secreto. Ajá. Entonces digo, al final pues no se podría, no es un villano tal cual, ¿no? Sí, exactamente. Tiene esas peculiaridades que hacen que amemos ese personaje. Yo personalmente amo esa película y, y amo al personaje. Creo que el personaje en general es bastante chistoso y también lo entiendes porque pobrecito y no sé, creo que es una muy buena película navideña. Quien interpreta al Grinch es Jim Carrey. Le preguntaban en una entrevista que cómo había sido su personaje y él decide en esa entrevista hacer la cara como de Grinch. Y pues me sorprendí demasiado, sobre todo porque yo pensé que era parte del maquillaje de su sonrisa y no, en realidad él hacía su rostro como el Grinch y bueno, un poco de maquillaje, pero en realidad la sonrisa que no sé cómo le hace, la hace chistoso y al menos sin maquillaje tú lo ves y sus cejas, o sea, se parece tal cual al Grinch y bueno, a mí me voló la cabeza sobre todo porque el trabajo que conlleva también a los actores a involucrarse, a dejar un poquito de ellos mismos en estos personajes. En la Navidad creo que hay muchas películas que puedes ver, pero el Grinch no te puede faltar, nunca, nunca, en ninguna Navidad. Exacto, sí, es los clásicos de clásicos que tienes que ver a fuerza en Navidad. Exactamente. Pero bueno, ¿qué te parece ya después de reírnos un poco con el Grinch y de recordar esas bellas escenas? ¿Qué te parece si pasamos a otro villano? Bien, el villano del 2020 y hablemos un poco del villano de El Dios de las Mentiras, hablemos de Loki, este personaje que está basado en los cómics de Marvel a raíz de que en este mes se estrenó su serie que habla exclusivamente del personaje de Loki. De alguna manera se ha convertido en uno de los villanos, al menos de superhéroes, que ha sido considerado uno de los que la gente quiere con tanto cariño y porque es de esos personajes que no sabes si es un villano y que te hace confundir un poco si entraría en esta categoría, pero al menos sus acciones las delimitan en ser uno de los villanos, al menos de estas categorías de cómics de Marvel. Y hablemos un poco de su historia. Loki está enfocado en el mundo de Thor. Surge a partir de que Odín, el rey de Asgard, tiene una pelea con los gigantes de hielo y bueno, a raíz de esta pelea, en uno de los refugios de estos mundos, Odín encuentra a un bebé y pues los hace referencia que se parece un poco a los asgardianos. Decide llevárselo a su mundo.
en este sentido, pues a raíz de que ya no había nadie en ese planeta que tuviera vida, él decide adoptarlo y criarlo como uno de sus hijos al lado de Thor, hasta que son grandes y en el punto en el que pues decide cuál va a ser el siguiente rey cuando ya no se encuentre Odín. Es cuando Loki se entera que no es su padre biológico y que pues le hacen como o le suenan todos estos aspectos que surgen a partir de cuáles eran las diferencias que habían tanto con Thor y no solamente de esto de padre e hijo, sino también en la aldea en la que pues, se desarrollaban estos personajes. Hablando en específico, Loki tiene los poderes de teletransportarse, de convertirse en formas, pero también de engañar, de persuadir y de manipular a la gente de acuerdo a la meta a la que quiera llegar. ¿Y cuál es su meta? Su meta es en convertirse en el rey de Asgard. Este personaje es un personaje que considero que tiene mucho carisma, es muy encantador, hace esa contraparte, al menos en las películas de Thor, en las que pues se da inicio a su participación y bueno, al menos considero que es este villano que te cae bien, forma parte de un ambiente que se vuelva sutil, por llamarlo de algún modo en este sentido, y creo que este personaje también ha sido emblemático, al menos hablando de Marvel, de todas las cintas en las que ha participado y en la que participó en la primera película que participó fue en la película de Thor de 2011, de ahí las siguientes en las que hacía algunas intervenciones, en las que se hacía presente su maldad, las cosas chistosas que pues hacía, cómo se transformaba, por ejemplo, en las películas de Avengers de 2012, de Thor de Dark War en 2013, la de Ragnarok en 2017, la de Infinity War y de Endgame en 2019. Estas películas que siempre estaba este personaje y que al menos se convirtieron importantes en este mundo cinematográfico de Marvel y que bueno, actualmente en 2021 se estrenó su serie, nace o da a partir de la serie en la que da comienzos de los eventos de Avengers. No sé si recuerdes, Gloria, la escena de Endgame o Infinity War, donde se supone que todos están reunidos porque se van a llevar a Loki y en estos forcejeos Loki decide tomar el tercer acto y pues lo que hace es que lo teletransporta al desierto de Gobi en Mongolia. En este sentido, al llegar a este desierto, es apresado por la organización, pues se encarga de monitorear y proteger la línea de tiempo. Y bueno, en este sentido, inicio de esta serie es que parten de que se generó una variante de Loki que pues está haciendo sus fechorías y pues de alguna manera, gracias a que encuentran a Loki, la variante principal, en este sentido, buscan con él encontrar la otra variante maligna para poder pues atraparla de alguna manera. Y este es un inicio de una serie que creo que podría ser una de las referentes, al menos de las que han sido esperadas por todos los fans de Marvel y que continúan con estos lapsos de algunas series que han formado parte de darle continuidad a personajes que en las anteriores películas no habían tenido tanto protagonismo y en este caso, al menos estas películas, bueno, esta serie en específico de Loki, hace que conozcamos un poco mejor a este personaje que, como yo les decía, que en realidad en vez de odiarlo, yo creo que lo vas a amar. Creo que es de esos personajes queridos por todos los fans de la industria cinematográfica de Marvel. Yo recuerdo ahorita que mencionaste a Loki, no sé en qué película de los Avengers sale esta escena, pero creo que es sí recuerdo que es de las primeras, donde Loki está como engañando a los Avengers y está en un edificio
y de repente Hulk se transforma y lo empieza a aventar contra el piso y de repente Loki ya está como, ay, no sé qué me pasó, no sé qué diálogo dice, pero me dio mucha risa el hecho de que Hulk estuviera como si fuera un muñequito golpeándolo contra el piso y de repente ya lo deja ahí en el piso y el otro como que ni siquiera supo qué Ya, le ya. pasó. Sí, bueno, también tiene muchas escenas referentes a su transformación. Es uno de los poderes que tiene, que se transforma en lo que él quiera. Y hay una escena en la que transforma como Capitán América y empieza a hablar como él y hasta que Thor lo encuentra y le dice, ya deja de estarte burlando de mis amigos, pero hasta empieza a bailar chistoso. No sé, es una escena muy chistosa. Yo creo que ha sido actualmente una de las series que pues la gente ha estado esperando y que creo que se está convirtiendo como la serie que ven o que esperas en la semana, como lo que sucedía con WandaVision. Ajá. Y al menos en esto de Loki, al menos creo que va a tener el mismo éxito, o al menos el que se espera con las otras dos películas o más bien series en las que abordaban a nuestros personajes. Es muy esperado por toda la audiencia y al menos es un villano que todos queremos. ¿Y qué te parece si pasamos a otro personaje malvado? Y creo yo hemos hablado de villanos hombres, pero ahorita te voy a platicar de una villana mujer que en algún momento sí se consideró la villana más villana de la historia de los villanos. Y hablo nada más y nada menos que de Maléfica, la famosa hada o madrastra o la que le echó el hechizo a Aurora en esta película de La Bella Durmiente, en la versión animada. Y justamente en esta película de la versión animada nos dejaron ver a una Maléfica realmente mala, que simplemente por no invitarla al bautizo de la princesa fue que decidió lanzarle un conjuro para que a cierta edad pues ella quedara dormida profundamente por toda la eternidad, pero no nos muestran más allá, ¿no? Entonces, sí es un personaje que realmente nos muestran en esta animación que es mala, pero hasta los huesos, y que incluso tiene un ave que va con ella a todas partes y que resulta llamarse Diablo. Entonces, pues sí, nos dejan ver esta perspectiva y por muchos años vimos esta serie o esta película, pues básicamente todo el mundo creía que era la persona más mala del mundo. Pero resulta que no, después sale una versión de Maléfica en live action y nos muestran otra perspectiva de Maléfica. Nos cuentan el qué hubo detrás de ella y es que justamente nos cuentan que Maléfica pues era realmente una hada muy hermosa que destacaba sobre las demás hadas y que además llega a un punto en el que tiene como una relación con un humano, porque pues ella es una hada, habita en Paramount, y resulta que ella se hace amiga de una persona, de un hombre, de un chico, que se llama Stefan. Resulta que después Stefan simplemente pues se aleja, crecen, porque se conocen en la niñez, crecen, y al llegar ya a la adultez, pues simplemente como que se alejan y ya, o sea, ella no supo como realmente qué había pasado, ¿no? Pero además no solamente esto, un día ella despierta y despierta sin sus alas. No supo quién le había hecho eso, pero lo único que sí sabía es que ya no tenía las alas, ¿no? Y justo en ese momento es cuando Stefan se aleja mucho de ella y entonces ella pues como que no entiende qué es lo que está pasando. Después se entera de que fue Stefan y que además fue por la culpa del rey, porque estaba como el reino de las hadas o este reino mágico y del otro lado estaba este reino humano. Cuando el rey de aquel tiempo quiso básicamente conquistar el reino mágico, tenían a Maléfica de su lado y pues Maléfica realmente ayudó a todo el bosque para que el rey no pudiera e incluso lo hiere. Entonces, justamente como el rey ya estaba casi casi muriéndose,
dijo que quien le llevara o quien matara a esta hada le iba a dar el trono. Y fue Stefan que pues quiso de algún modo pues crecer, ser avaricioso, decide atentar contra Maléfica y es por eso que después él se hace un rey. Después de que se hace un rey, resulta que también pues se casa, tiene una hija y es ahí cuando Maléfica se entera de lo que había pasado y por eso decide ir al bautizo y lanzarle este hechizo a Aurora. Justamente el rey como que intenta evitarlo, intenta hacer algo y pasa lo mismo que en la película animada, que queman las ruecas, que se llevan a Aurora a otro lugar a vivir fuera del reino con las tres hadas madrinas, pero lo que no saben ahí es que realmente Maléfica encuentra a Aurora siendo una bebé y se da cuenta pues que ya se la habían llevado para que estuviera lejos y resulta que las hadas madrinas eran más descuidadas que Gloria cuidando de un bebé. Y entonces resulta que justamente Maléfica va rescatando de estos descuidos a Aurora y en ese te estoy vigilando, te estoy viéndote, termina encariñándose con la niña y llega un punto en el que la niña la ve, la descubre y ella cree que es su hada madrina la que la va a proteger de todo. Y por muchos años fue así, porque pues sí le tuvo amor, ¿no? Justamente lo que hace darnos cuenta que no es tan villana como nos las habían pintado, es que hay una escena donde la protagonista mujer Aurora cae dormida como tal cual ella había lanzado el hechizo porque ya no lo podía revertir y entonces Maléfica lleva al príncipe Philip al castillo para que pudiera darle el beso de amor verdadero a ella y poder despertarla, pero lo que pasó es que no despertó. Y ella como se sintió mal en ese momento por no poder hacer algo por ella, llora y le da un beso para como diciendo discúlpame, ¿no? Porque realmente te quiero. Y es ahí cuando despierta Aurora, porque ahí nos dejan ver que realmente tiene sentimientos Maléfica y que digamos que pues el amor que le tenía a Aurora era verdadero y creo que algo que de algún modo nos habían enseñado es que pues un villano no tiene corazoncito, no tiene corazoncito ni sentimientos y ahí pues nos dejan muy claro que sí tienen sentimientos. Quiero lanzar una pregunta y que esperamos que nuestros seguidores, las personas que nos están viendo, nos dejen ahí en los comentarios su respuesta y qué piensan respecto a los villanos que hemos venido platicando. Y es que en realidad los villanos son malos o los hacemos malos. ¿Qué piensas tú, Jael? Bueno, considero que se hacen malos a partir de pues alguna situación, diría que traumática, que hacen que tomen un camino distinto al que se le llamaría como el camino bueno. Y bueno, en este sentido es como ellos reaccionan al poder hacer sus fechorías, porque en realidad considero que todo surge o todo parte en un contexto en el que pues ya están cansados, ya no saben qué hacer y estalla la bomba en un camino negativo. ¿Tú cómo lo consideras? Yo creo también que los hacemos, o se hacen, pues, bajo las condiciones y el contexto en el que se encuentran rodeados, porque creo que por naturaleza no son malos. Personalmente creo eso. Y hay una película también de Disney que se llama Descendientes y que más o menos platicábamos, y donde nos presentan a ciertos villanos que están como en una isla donde viven todos los villanos de Disney, pero en esta película nos muestran también a los hijos de los villanos más reconocidos o más importantes de Disney, y justamente sale la hija de Maléfica y la hija de la reina malvada de Blancanieves, el hijo de Cruella de Vil, que por cierto apenas se estrenó la película, y también la de El genio malvado de Aladín también tiene un hijo. Entonces nos muestran como esta parte de que hay un príncipe que es el hijo de la Bella y la Bestia, que quiere como regresar a ciertos hijos de los malvados
como a la sociedad y que pues puedan convivir con todas las personas ahí y ver que realmente pues no son malos, ¿no? Pasan un montón de cosas y de serie de acontecimientos ahí en esta película, pero que sí nos muestran que a veces, pues, los villanos o los hijos de los villanos no tienen por qué ser malvados y que simplemente es darles como esa oportunidad, ¿no? Como de cambiar o de ser otros. Pero sí, creo que realmente los villanos no son villanos por naturaleza. Creo que se llegan a hacer dependiendo del contexto. ¿Crees que Ah, hay una similitud en todos los villanos o en realidad no? Cada uno es diferente. Yo creo que cada uno es diferente. No, sí, creo que cada uno es diferente porque em, pues hay otros villanos que a los que sí terminas odiando, por ejemplo. Está el caso de Scar, por ejemplo, de que hablábamos del Rey León, que ese es un villano que realmente odias, que realmente te cae mal. O por ejemplo, las hermanastras de Cenicienta, yéndonos a este cuento de princesas, creo que también son personajes a los que odias con odio jarocho y como que no entenderías un poco su... En el caso de ellas, pues no entenderías un poco por qué son así de malas, si al final del día pues también tuvieron todo a sus pies, ¿no? Creo que esa es sí, creo que no puede haber similitudes en todos, creo que todos tienen su diferencia, pero ¿tú qué piensas al respecto? Porque ya me dejaste esta curiosidad, la intriga. Que a veces queremos mencionar que hay muchas similitudes en todos porque todos son iguales y la realidad es que no. Era pues prácticamente un juego de palabras en pensar si todos son iguales o no. Y la realidad es que no, su personalidad hace que los recordemos y que nos enojemos o que nos caigan muy bien, pero que estén presentes en una película o en una caricatura y que al menos todas las audiencias los identifiquemos luego por saber que ya sabes que va a ser una fechoría para impedir lograr un final feliz en alguna serie o en alguna película. Y en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, no hay similitudes en general. Creo que hay particularidades en cada uno de estos villanos que al final hacen referencias a que los recordemos con cariño y que al final los recordemos y que entendamos un poco su perspectiva pues de la vida o de la historia que se está contando en este sentido. Creo que has dado una muy, pero muy buena respuesta, Jael. Y también esperamos que, bueno, ustedes a través de sus comentarios nos dejen saber también si los villanos son villanos por naturaleza o si nosotros o el contexto los hace villanos. Pero también que nos cuenten justamente esta parte que platicaba Jael respecto a las similitudes entre los villanos o creen que todos son diferentes, ¿no? Que cada quien tiene su algo que hace que de algún modo pues logren sobresalir. Y yo creo que vamos terminando este capítulo, Jael, ¿te parece? Solo me gustaría decir que al menos este capítulo nos hizo muchas referencias de algunos villanos y que al final en algunas historias que hemos visto, tanto de caricaturas, películas, series, al final estos villanos tienen un papel muy importante en la narración de estas historias y que pues de alguna manera ayudan a que tanto el personaje principal se desarrolle o se transforme en esta historia gracias a los villanos y es por eso que una historia no se puede contar sin un buen villano de estas grandes historias, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, amigos, yo creo que vamos terminando ya este capítulo, este 11º capítulo de Palabras Mudas. Ya sabes que tienes una cita
todos los viernes en puntito de las 8 de la noche para que podamos compartir un nuevo tema con todos ustedes. Saben que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook y a través también del Instagram que tenemos. Y aquí también que nos dejes tu bonito like si te gustó, si aprendiste algo nuevo. También tus comentarios, ya saben que nosotros adoramos que pues estén compartiendo y platicando ahí con nosotros en la parte del chat. Antes de despedir este podcast, vamos directo a los saludos, a los comentarios que nos han dejado en nuestros capítulos anteriores de Palabras Mudas. Ya saben que pues les respondemos, les escribimos y pues nos vamos directo con un saludo, ¿no, Gloria? Así es. Bueno, mandamos saludos a Eric Barbosa, que nos dejó un muy buen comentario, un poco largo, pero estuvo muy bueno este comentario. Creo que nos aportó bastante información respecto al tema que tratamos, entonces le mandamos un saludo. Un saludo. También me gustaría mandarle un saludo a Lucero y a Dulce, que siempre nos escriben en el chat, siempre nos están ahí comentando, dando buena vibra en cada uno de los estrenos de los podcasts. Un gran saludo a ustedes y bueno, los invitamos a que nos sigan escribiendo en los comentarios. Vamos a seguirlos pasando en nuestros siguientes podcasts. Así es, y también a los que no nos dejan su comentario, porque yo sé de 2 personas que nos ven en los estrenos, pero no son capaces de dejarnos ahí un bonito mensaje, ¿verdad? No Entonces sean también les mando... tímidos. Exacto, no sean tímidos, ya saben que están aquí en confianza con nosotras y con toda esta comunidad, así que déjenos esos comentarios, saludos para Keta y Diana, que son las que no nos dejan sus mensajitos, pero que sabemos que yo ya las tengo identificadas. Anímense, no comemos. No comemos. Al contrario. Sí, ya saben que el chisme siempre se pone bueno ahí en el chat, entonces pues escríbanos, compártanos y nos vemos más bien en un siguiente viernes de podcast de Palabras Mudas. El espacio donde le damos valor A las palabras a las mudas. mudas. Adiós.